tengamos en cuenta que el tórax no es solamente la parte anterior de esta región, sino también comprende lo que es la parte posterior y también va a estar relacionada, por ejemplo, lesiones a nivel del hombro, a nivel de la columna, a nivel del peto esternal. Entonces, no siempre lo asociamos a lo que es, digamos, un infarto de miocardio o una lesión en el corazón. Claro, es lo más frecuente, pero vamos a ver que también hay otras causas, ¿no? Así que, pues en este cuadrito he tratado que he encontrado, me parece interesante, porque más o menos agrupa el dolor torácico por áreas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nivel del hombro derecho, del hombro izquierdo, como ustedes pueden ahí ver, por ejemplo, hacia el lado derecho vamos a tener inflamaciones a nivel del diafragma. Estas lesiones a nivel del diafragma se asocian sobre todo a procesos respiratorios, ¿no? O también puede estar asociado a algunas lesiones neoplásicas, metástasis, por ejemplo, de lesiones a nivel de pulmón, adenocarcinomas que son más periféricos, pueden agarrar la pleura y causar lesiones a nivel del diafragma, ¿no? Causarnos dolor, incluso hasta un derrame, ¿no? Tenemos también perforaciones, pueden presentarse otros síndromes a nivel del tórax, también se hace mención a las bursitis acromial, y acá dentro de este grupo también se hace mención a un síndrome que a veces tal vez lo vayan a escuchar, ¿no? Es un síndrome que las personas a veces que están muy estresadas o están con preocupación sienten un dolor como que fuera un infarto, les duele el hombro, les duele la parte anterior del tórax, el cuello, ¿no? Y se simula, ¿no? Como que a veces fueran pacientes hipocondríacos, manifiestan un dolor intenso irradiado hacia la parte derecha. Entonces, es más o menos por el estrés, ¿no? Tiene un nombre que ahorita no me acuerdo, pero dentro de este grupo también se hace mención, ¿no? Y acá a nivel de tórax tenemos ya lo más frecuente y lo que conocen, ¿no? Los problemas de la coronaria, la disección de la aorta, el neumotórax espontáneo, toxicidad por cocaína, lesiones a nivel pulmonar, ya sean agudas y crónicas, hipertensión pulmonar también está incluida, el embolismo, neumonías, pericarditis, lesiones en las válvulas, traqueobronquitis, desórdenes a nivel del esófago, sobre todo lo que es reflujo gastroesofágico. Puede haber también alguna lesión como el esófago de Barrett, que pueden causar también dolor en esta área, ¿no? Y las costocondritis que lo asocian, por ejemplo, a personas que trabajan manipulando máquinas, o por ejemplo en el laboratorio donde nosotros trabajamos, el personal que maneja micrótomo, que maneja centro de inclusión, se queja bastante de ese tipo de dolor, ¿no? Lesiones también a nivel, digamos, del peto, a nivel del esternón, a nivel de las costillas igualmente, ¿no? Y en el lado derecho también o en el lado izquierdo también vamos a ver a nivel del hombro, ¿no? Más relacionado a lo que es la parte cardíaca, el diafragma igual, perforaciones, síndrome también torácico y también bursitis, ¿no? Hacia el antebrazo izquierdo igual, dolores que se asocian a problemas coronarios. A nivel del abdomen tenemos acá que muchas veces también las lesiones en la coronaria también se pueden irradiar hasta esta zona, algunas perforaciones, pericarditis también puede estar en relación ¿cómo se llama? A la clavícula y también a nivel del peto esternal. Entonces, prácticamente todo lo que corresponde a la parrilla costal va a causar, digamos, una alarma y tenemos que pensar qué órganos tenemos dentro, ¿no? Ahora, ¿por qué más o menos se relaciona todo? Es por la inervación. Ustedes saben que de la columna salen pares nerviosos, ¿no es cierto? Entonces, pares nerviosos que van a ir por las costillas y van a irradiar o van a inervar estructuras que están adyacentes. Entonces, por eso a veces muchas lesiones se sienten fuera de lugar, no siempre, digamos, vamos a sentirlo donde está el problema, sino se irradia a otro lado, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atento qué es lo que puede estar pasando y hacer una buena anamnesis, ¿no? ¿Qué sigue? Acá igual, entonces vamos a definir el dolor torácico como cualquier molestia o sensación anómala que está en el tórax, ¿no?
por encima del diafragma y digamos, va desde la base del cuello. Entonces, esto requiere un diagnóstico preciso, rápido, porque la posibilidad de que pueda estar pasando alguna lesión grave, ¿no? Por ejemplo, un infarto, o también que pueda requerirse un tratamiento quirúrgico. A veces hay aneurismas de aorta que los pacientes necesitan ser intervenidos, ¿no? O también cuando se va a hacer un cateterismo hay que, ¿cómo se llama?, retirar el trombo a nivel de la coronaria y los pacientes tienen que ser llevados a lo que es radiología intervencionista. Ahí los cardiólogos o radiólogos tratan de solucionar la lesión en el paciente, ¿no? Entonces las sensaciones del tórax y los impulsos nerviosos de las vísceras torácicas confluyen en las astas posteriores de la médula, lo que hace que diferentes orígenes tengan manifestaciones del dolor torácico, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, una respuesta. Ahí está, en el cuadrito también se está remarcando con esos círculos las lesiones que se pueden manifestar a nivel del tórax, ¿no? Y no nos olvidemos también que muchas veces cuadros de litiasis vesicular pueden también simular dolor en el tórax, ¿no? Igualmente úlceras a nivel, úlcera pélvica también puede causar una irradiación de dolor, fuera de que también hay el reflujo gastroesofágico, porque los pacientes manifiestan, ¿no?, como que más o menos está en la parte inferior del pecho esternal, un dolor irradiado hacia el tórax, ¿no? Y esto hace mención posterior a veces a la ingesta de alimentos copiosos o alcohol, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces el dolor torácico necesita un manejo de urgencia, debe ser evaluado y rápidamente se tiene que decidir qué es lo que se va a hacer con este paciente, ¿no? No debemos demorar, acuérdense, el tiempo de isquemia, el tiempo que nos queda para poder actuar son minutos. Entonces no podemos estar, digamos, pensando una u otra cosa, ¿no? Ahí la decisión tiene que ser rápida para poder salvar la vida al paciente y evitarnos, por ejemplo, lesiones por isquemia, ¿no? Una vez que el paciente, si es que ha tenido un infarto de miocardio, se recupera, sale del cuadro, pero va a tener secuelas, ¿no? Entonces, si actuamos rápidamente, vamos a evitar que el paciente tenga estas secuelas, ¿no? Entonces, el dolor torácico a nivel cardíaco va a requerir que se haga un tratamiento y una decisión rápida, ¿no? Entonces, dentro de este grupo vamos a ver que están problemas a nivel, digamos, de la arteria coronaria, que son los infartos del miocardio agudo, la disección de la aorta, el taponamiento cardíaco y las cardiomiopatías, ¿no?, que también son menos frecuentes, pero sí se pueden dar. A nivel pulmonar vamos a tener el embolismo y el neumotórax, ¿no? Este neumotórax puede ser por bulas enfisematosas que se rompen, puede ser también por procedimientos intervencionistas. A veces se quiere tomar una biopsia o se quiere tomar una muestra de alguna lesión o un nódulo sospechoso a nivel del pulmón. Entonces se entra, ustedes saben que las agujas que se aborda el parénquima pulmonar son las agujas que pasan los 20 centímetros, ¿no? Son grandes porque van a atravesar la pared torácica hasta llegar a la lesión. Entonces en esos procedimientos a veces no se tiene el cuidado necesario y se causa un neumotórax iatrogénico, ¿no? Entonces se tiene que suspender el procedimiento porque el paciente rápidamente siente dolor, siente molestias, ¿no? Y hay que tratar de solucionar porque la cavidad torácica se llena de aire y el pulmón se puede colapsar. Entonces, otro es también las rupturas del esófago, ¿no? Algunas veces hay personas o hay pacientes que ingieren lejía, ingieren ácidos, no solamente, digamos, con intentos suicidas, sino también a veces por descuido, ¿no? Alguna sustancia tóxica que puede dañar, destruir el esófago y se perfora. Y son cuadros con bastante dolor intenso, bien agudos y que muchas veces tampoco nos da tiempo, ¿no? Y los pacientes fallecen. Una vez en la morgue vimos una chica, creo que tenía 15, 16 años, que agarró y se tomó ácido clorhídrico. Entonces, cuando hicimos la necropsia, el esófago parecía un tul, o sea, era lleno de huecos. Todo era sangrante, no se podía coger nada, ¿no? Y el estómago también tenía lesión. Todo el tórax estaba lleno de sangre. Fue una cosa así muy, muy impactante ver una lesión así.
nunca me había imaginado que pudiera, digamos, la concentración del ácido causar tal lesión, ¿no? Entonces, porque eso también depende, ¿no? Si el ácido está muy concentrado va a causar mayor lesión. Entonces, siempre hay que tener cuidado podemos, digamos, nosotros hacer educación, indicar a las personas que esas sustancias tóxicas estén rotuladas, estén en un lugar seguro y no esté cerca, digamos, a los niños o personas jóvenes que lo puedan manipular, ¿no? Entonces, los síntomas de alarma que vamos a ver, ya ustedes también que han estado haciendo el aseño, ya más o menos se van dando cuenta, ¿no? Síntomas anginosos, al reposo, angina de nueva aparición, dolor torácico agudo con radiación interescapular de tipo desgarrante, ¿no? Los pacientes manifiestan estas molestias, el dolor torácico pleurítico con tos y síntomas también de trombosis de la vena monar. Luego vamos a ver también dolor torácico pleurítico con disnea y signos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? El dolor retroesternal con historia de vómitos. Entonces acá, para cada aparato, sea para lo que es el tracto gastrointestinal, respiratorio y cardíaco, vamos a ver que nosotros tenemos que asociar, ¿no? El paciente manifiesta, es un paciente de repente obeso, hipertenso, ya tenemos que orientarlo hacia la parte cardíaca, ¿no? Y hacer más hincapié, qué cosas más le podemos preguntar, en qué tenemos que incidir con esos pacientes, ¿no? Si son controlados, tienen tratamiento, o qué otras concausas también pueden tener, ¿no? De repente es diabético, entonces eso también agrava su cuadro. En el caso, por ejemplo, de problemas pulmonares, tenemos que pensar que estos pacientes pueden tener varios, a veces se desprenden trombos y pueden subir, esos trombos también pueden causar lesiones, ¿no? Otro que puede pasar es pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes de reflujo gastroesofágico, que tienen dolor y ardor retroesternal, sobre todo en las noches. De pronto pueden haber el antecedente de un vómito, tener, digamos, una hematemesis. Todo eso tenemos que ir orientándolo. Y más o menos nosotros lo primero que tenemos que hacer siempre es nuestro diagnóstico sindrómico, ¿no? Nuestro diagnóstico sindrómico va a agrupar signos y síntomas, ustedes ya saben, y de ahí lo vamos orientando más o menos al área que corresponde, ¿no? Entonces, las causas cardíacas y vasculares generalmente son las primeras, o las más frecuentes, ¿no? Y dentro de ellas vamos a tener, por ejemplo, las causas de isquemia miocárdica y los puntos claves para hacer el diagnóstico. Ahí tenemos la clínica, ¿no? El dolor opresivo, que es irradia al maxilar inferior, a la parte del cuello, la dentadura y los factores de riesgo que vamos a encontrar dentro de esta área, ¿no? Si son pacientes hipertensos, pacientes que de repente han tenido otros cuadros también dolorosos o de repente cuadros de angina que no han sido tratados, siempre tenemos que incidir, ¿no? ¿Qué tiempo está enfermo? ¿Qué cosa es lo que siente? ¿Ha recibido tratamiento? ¿No ha recibido tratamiento? En esta parte de la semiología siempre tenemos que ser bien acuciosos, o sea, no debemos dejar pasar nada, ¿no? Si hacemos una buena historia clínica, rápidamente vamos a llegar al diagnóstico, no vamos a estar necesitando pedir un montón de exámenes auxiliares, sino ya con la clínica y haciendo un buen examen físico, rápidamente se llega al diagnóstico. Si no, nos preguntamos cómo han sido nuestros médicos anteriores que de repente no tenían los exámenes que ahora tenemos, ¿no? Y sin embargo se hacían buenos diagnósticos. La clínica es bastante observar, ser minucioso, revisar desde la punta de las uñas hasta la punta del pelo, ¿no? Nunca hay que tener, digamos, reparo en revisar la planta de los pies, hacerle quitar las medias a los pacientes, las uñas, ver cicatrices, la piel. A veces nos va a demorar de repente unos minutos, pero ahí vamos a encontrar, ¿no? No dejarlo pasar ni ver una historia y seguir lo que dice ahí, ¿no? Siempre hay que desconfiar, esa desconfianza siempre debemos tenerla para ver que de repente al que hizo, al interno que hizo la historia, lo hizo muy rápido, se le pasó algo, no hizo de repente una buena anamnesis, no tiene todos los antecedentes generales, epidemiológicos, toda esa parte tienen ustedes ver, algo tiene que tener relación
con lo que el paciente está mal, ¿no? Entonces, ahí nomás si ustedes hacen una buena historia clínica, hacen una buena anamnesis, un buen examen físico que de repente se van a demorar, van a llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre primero orientado a hacer nuestro diagnóstico sindrómico y de ahí ya lo orientamos a qué cosa más o menos puede ser. Ahí ya recién pueden, digamos, ver qué exámenes auxiliares van a pedir, cuál va a ser nuestro plan de trabajo, ¿no? Siempre que hacemos una historia, nosotros tenemos en mente qué plan vamos a, qué es lo que vamos a hacer con este paciente, qué le vamos a pedir primero, de repente es necesario hablar con la familia, todo eso, ¿no? Tal vez pedir ir al laboratorio, sacar algunos exámenes anteriores, eso nos va a ayudar. Entonces, nunca dejen de, digamos, de hacer una buena análisis. Ya han pasado semio y han visto que el hacer una buena historia clínica les ahorra tiempo, ahorra estar pidiendo exámenes innecesarios y con eso más rápido pueden llegar al diagnóstico, ¿no? Y es igual también acá en lo que es dolor torácico, sobre todo dentro del tórax, que tenemos varios órganos, no solamente es el corazón, es el pulmón también. Claro que dentro de todo lo que es el dolor torácico, lo más frecuente son las lesiones a nivel del corazón y es lo que más frecuente vemos, lo que más se ve, pero también podemos estar frente de repente a un paciente que ha tenido una fractura de pierna y de pronto al tercer, cuarto día de su hospitalización, de que se ha reducido la fractura, el paciente empieza a tener síntomas respiratorios, ¿no? Entonces no olvidar que puede subir un émbolo graso y clavarse ahí en la arteria pulmonar y causar lesiones. Entonces, esas cosas es importante, nos va a ayudar a crecer. No se olviden de tener siempre su mataburro ahí en el bolsillo, donde anotan tienen vuestros apuntes, una libretita chiquita donde van anotando todo lo que necesitan y tener, ¿no? A veces un Bademec, un chiquito, un librito de semiología que nos hace falta, ¿no? O sea, no está de más. Nosotros también cuando éramos internos hacíamos nuestra cartuchera donde teníamos un montón de ampollas de una cosa a otra cosa, jeringas, agujas, catéteres, todas esas cosas que te ayudan, ¿no? Y aparte teníamos un Bademec rápidamente, no todo lo tenemos en la cabeza, hay cosas nuevas, entonces hay que estar mirando, ¿no? Ahora que tenemos el celular, claro, nos ahorramos eso. Entonces hay que ser siempre pilas, hay que ser acuciosos, minuciosos, siempre pensar un poquito de más, desconfiar lo que han hecho a la historia. Ustedes ya han empezado a ver, a veces hay compañeros que hacen la historia muy rápido, no tienen la sala llena, tienen que hacer un ingreso, otro ingreso y no terminan de hacer una buena historia, ¿no? Y a veces pues están los pacientes hospitalizados una semana, 2 semanas, 3 semanas sin diagnóstico. Y así se está pasando todos los días, porque cada día viene un médico diferente, viene otro grupo, el que lo vio se olvidó para el día siguiente, son tantos pacientes y se pierde. Entonces esto que le cuento yo lo vivo todos los días en el hospital. Y los amigos que han estado en el Hipólito, pues si es que han ido a piso habrán visto, ¿no? Que, o sea, es a veces un dolor de cabeza, ¿no? No todos los médicos son cuidadosos, son acuciosos, a veces están apurados o no saben. Ahí ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Cuán preparados estamos para hacer frente a un paciente. Si nos paramos y estamos un poco desorientados, pues alguien nos tiene que guiar, ¿no? Y ojalá, espero, hayan tenido doctores que les hayan ayudado, les hayan orientado, porque ahí es, ¿no? Si uno piensa una cosa, otra cosa, entonces hay lluvia de ideas y alguien nos tiene que ayudar a encaminar esos diagnósticos. Depende también de si han estado con un buen clínico, un buen médico que hace semiología para que los pueda ayudar. Y péguense, ¿no? Ustedes también, si por vuestra cuenta vayan, hagan prácticas, no pierdan ese interés de cada día ir aprendiendo, ¿no? Porque les va a servir bastante. En cuanto, por ejemplo, a la disección de la aorta, son cuadros que se dan, pero no son muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital a veces tenemos uno por mes o uno cada 2, 3 meses tenemos una disección de aorta, ¿no? Nos llega la pieza y podemos verla, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que está en relación a cuadros de hipertensión, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, hay diversos síndromes, ¿no? El taponamiento cardíaco igual, la clínica del pulso paradójico, la triada de Beck,
la cardiomiopatía del basoducto, luego tenemos la pericarditis, miocarditis, entre las diversas patologías que se presentan, ¿no? Y ahí están viendo la clínica que les puede servir. ¿Qué sigue? Acá en cuanto a las, seguimos, ¿no? La isquemia, acá. En cuanto se refiere, digamos, a las causas pulmonares, tenemos lo que les decía el neumotórax, ¿no? Un dolor pleurítico, tipo punzada, intenso, el hemitórax expandido, porque está lleno de aire, y el pulmón también la radiografía nos ayuda a ver, ¿no? Poco a poco se va haciendo más pequeño, se va colapsando, ¿no? Vamos a ver que si esa tensión, vamos a tener un desviamiento traqueal, vamos a ver que se instala la inestabilidad termodinámica, los cuadros de neumonitis con pleuritis, dolor pleurítico con tos, fiebre, disnea, ya lo orientamos a que es un problema respiratorio, ¿no? Y también las trombosis, ¿no? Cáncer activo, pacientes postrados, pacientes que tienen quimioterapia reciente, dolor pleurítico, hemoptisis. Vamos a ir viendo toda la clínica, ¿no? Entonces, nunca dejemos de hacer una buena historia clínica, que es lo que nos va a ayudar. ¿El que sigue? Acá las causas gastrointestinales también son variables. Dentro de todo este grupo, lo más frecuente son cuadros de reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica, algunos cuadros, por ejemplo, de cólicos biliares, cuadros de colecistitis, pancreatitis, entre otros, ¿no? Pacientes que después, a veces de que han ingerido comidas así muy copiosas o han ingerido alcohol, hacen cuadros de pancreatitis, ¿no? Son pacientes que casi siempre vienen en la madrugada, 2, 3 de la mañana, vienen los pacientes, son esos pacientes que nos despiertan cuando de repente estamos queriendo descansar un poco, tenemos que correr, verlos, ¿no? Y hacer sus análisis. Ese tipo de pacientes nos despiertan a esa hora, ¿no? No sé por qué, pero a esa hora siempre se presenta. Las colecistitis igual, y acá las causas neuromusculares, ¿no? Que son menos frecuentes, pero sí es lo que te llena la emergencia. Ustedes van a ver, si tienen un buen servicio de triaje, la emergencia va a conducirse con los pacientes que en verdad necesitan atención. Pero si no tenemos un buen triaje en emergencia, todo lo vamos a tener lleno toda la noche, o todo el día y toda la tarde. Entonces, la clave es tener buenos médicos que estén en emergencia haciendo el triaje, ¿no? Y sepan, este paciente viene cierto con un dolor, pero no es una emergencia, entonces pueden derivarlo de repente a otro consultorio para que le den su tratamiento o calmarles el dolor, ¿no? Hay gente que viene, pues insiste, es fastidiosa, es cargosa, y cuando tú le examinas no hay mucha clínica, ¿no? Pero te llena la emergencia, y eso se ve todos los días. Por eso los hospitales están llenos, ¿no? Porque no hay un buen servicio de triaje. En el triaje se filtra quién debe entrar a emergencia y quién no debe entrar. Entonces, eso también ustedes lo tienen que aprender, ¿no? Que a veces son innecesarios. Sí puede ser, digamos, una fractura o alguna lesión mayor, ¿no? Pero cosas pequeñas van a trauma. Entonces, la lesión cardíaca nos va a mostrar, por ejemplo, las obstrucciones que hay a nivel de la arteria coronaria, ¿no? Que es lo más frecuente. Ahí están viendo un corazón, la flechita azul está señalando un trombo a nivel de la arteria coronaria, ¿no? Así se ve. Esta arteria más o menos es como la mina de un lápiz, más o menos, de un lapicero. Así más o menos tiene ese grosor, ¿no? Y no es tampoco muy grande, es pequeña, y digamos, el tramo que puede estar con el trombo también es pequeñito, a veces 0.6 centímetros, a veces ni 1 centímetro está tapado. Y esa cosa tan chiquita es lo que causa, imagínense, todo este cuadro, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, el área del corazón a nivel del lápiz, que tiene, digamos, una coloración más oscura, un rojo parduzco, lo vemos a ese nivel, y eso nos está indicando que la oxigenación y nutrición ha causado necrosis o lesión ahí a ese nivel del corazón, ¿no? Entonces, ahí, si recordamos nuestra patología, vamos a ver que en la isquemia lo que se produce es una muerte celular, ¿no? Entonces, la etiología obstrucción del flujo sanguíneo está relacionada con la aterosclerosis. Ustedes saben que estas placas ateromatosas van destruyendo la pared del vaso, ¿no? Y así
Ustedes ven la arteria coronaria pequeña, que tiene la misma estructura que una arteria más grande, ¿no? Tiene su íntima, tiene su capa media, tiene su serosa o adventicia, y toda esta pared se daña, ¿no? Al inicio vamos a ver qué es la parte del endotelio, el que se va a comprometer, poco a poco se hace, digamos, una lesión, se pierde toda la estructura de la pared de la arteria, se va acumulando. Primero ingresan lípidos, esos lípidos jalan neutrófilos, otros elementos, vienen fibroblastos, fibras musculares lisas, y se hace toda una lesión. Entonces, si esto va creciendo, también vamos a tener calcificación distrófica, ¿no? Va a haber, digamos, acúmulos de un material duro, cuando lo palpamos parece una piedra, ¿no? Y eso microscópicamente lo vemos como unas áreas basófilas amorfas, y ahí tenemos la placa teromatosa. Entonces esta placa teromatosa, ¿qué hace? Hace que la arteria también pierda su elasticidad. Ustedes saben que la arteria tiene fibras elásticas, ¿no? Y permite, digamos, que se adapte a los cambios de presión, de flujo. Y al tener la placa teromatosa, la arteria va a estar dura, no se puede, digamos, dilatar más, ¿no? Entonces, aparte la placa va a hacer que la luz del vaso también disminuya. Imagínense si es como la mina de un lapicero y tiene su placa teromatosa. Por esa mina tiene que circular la sangre, y si se tapa, poco a poco, pues ya el paciente va a empezar a tener molestias, ¿no? Entonces tenemos que se aumenta, digamos así, estas placas aumentan la obstrucción y pueden causar una isquemia o un infarto, ¿no? En la angina vemos que ese dolor al inicio puede ser, digamos, una angina estable, inestable, o puede variar, ¿no? Dependiendo. A veces hay pacientes que dicen, no, me duele, y cuando les hacen su examen, su electro, o les escuchan, no tienen nada, no es más que todo, a veces, digamos, son pacientes incluso hasta hipocondriacos que creen que están mal, que les duele una cosa, otra cosa, y en verdad nos hacen perder tiempo. Todos ustedes habrán visto, ¿no? Hay mucha gente que simula que tiene, pero no tiene nada, le miras, no tiene nada, como otros que sí, ¿no? Y los factores de riesgo, ahí tenemos los que son modificables y no modificables, ¿no? Y tener en cuenta también a los pacientes fumadores, a los pacientes que tienen diabetes, ver siempre los valores de lo que son, digamos, los triglicéridos, el colesterol y todas sus fracciones. ¿Qué sigue? Ahí tenemos una telecoronaria, la flechita está señalando, vean, toda la luz tapada. Y si vemos, por ejemplo, toda la pared está como fuese, digamos, un tubo. La pared está engrosada, tiene incluso hasta otro color, y es porque ya tiene placas ateromatosas, ¿no? Si tan chiquita, como les digo que es más o menos del grosor de una lámina de un lapicero, está dura, ¿no? Entonces, retirar una placa ateromatosa en este vaso es prácticamente imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tener cuidado con la alimentación, indicar a los pacientes que no coman tanta grasa, ¿no? Que modifiquen, que hagan ejercicio, que coman más sano, ¿no? Aunque a veces cuando ya tienen la lesión es muy tarde, ¿no? Ustedes habrán escuchado de Manolo Rojas, de ese artista que ha fallecido hace, yo sé, creo un año, ¿no? Este señor tenía ya lesión, pero muy tarde empezó a hacer ejercicio, empezó a cambiar, a mejorar su alimentación, cuando ya tenía el daño, ¿no? Como ha fallecido, le empezó a doler la cabeza, luego le dolió los oídos, después tuvo un dolor a nivel del cuello, se sintió mal. Todo eso más o menos le fue pasando como hora y media. Lamentablemente estaba solo el rato que le pasó el problema y se quedó en su auto, ¿no? Y ahí es donde lo han encontrado fallecido. Entonces, cuando digamos, lo han examinado, todo lo que han visto ya en la resonancia, en los exámenes que le han hecho ahí antes de que le den el certificado, vieron, ¿no? Que ya tenía placas bien instaladas de la arteria coronaria, eso era difícil, ¿no? Entonces, cuando escuché en una discusión que hicieron sobre su caso, decían, no, muy tarde la gente empieza a hacer ejercicios, a querer cambiar su alimentación, sus hábitos, ¿no? Cuando desde joven se pudo evitar eso, ¿no?
incluso desde niños, porque ahora los chiquitos que hacen, les gusta chisito, todos no, se comen todo eso, lo que es rico, y todo eso es grasa. Entonces las estrías grasas, el acúmulo de lípidos, va desde que son niños. Entonces cuando ya llegan a personas adultas, ya prácticamente las estrías grasas ya están instaladas en las arterias, ¿no? Macroscópicamente grande lo vemos, digamos, en una aorta, no se nos llega, pero arteria coronaria no nos llega. Pero ya nos imaginamos que lo que está pasando en un vaso también están pasando en todos, ¿no? Y sobre todo tener cuidado en esos vasos pequeños, ¿no? Y dentro de los vasos pequeños también los que tenemos a nivel cerebral. Por eso es que los pacientes hacen infartos, ¿no? Están durmiendo y de repente no despiertan, ¿no? Tuvieron un infarto cerebral. Entonces, sobre todo en pacientes que aparte de tener diabetes, tienen hipertensión, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Todo lo que es cardio es un dolor de cabeza, porque es difícil de manejarlo, no hay mucha expectativa, por más que hagamos lo que hagamos, a veces ya no se puede mejorar mucho, digamos, en la expectativa de vida de los pacientes, ¿no? Porque ya tienen su daño instalado. Y ahí pueden ver, por ejemplo, la arteria coronaria, vean, todas esas sales amarillentas que ustedes ven son estrías grasas. La partecita que está con hemorragia es la ruptura de la pared del vaso. El vaso se ha roto, ese vaso que tenía su placa ateromatosa se rompe. Al romperse también acuérdense que las arterias tienen su vasa vasor, tienen sus vasitos que le nutren. Entonces esos vasitos que los nutren también se rompen y hay digamos, extravasación de hematíes. Se ven áreas hemorrágicas, ¿no? Vean cómo el vasito está incluso deformado, dilatado, hay áreas amarillentas, todas esas áreas amarillentas son estrías grasas. Y si las vemos a este nivel, probablemente ya están en las placas ateromatosas, ¿no? Entonces, se ha roto la pared del vaso, aparte, digamos, de que el endotelio dañado va a jalar un trombo, ¿no? Va a traer un trombo. Entonces, la placa más el trombo, chau paciente, ¿no? Eso es lo que nos pasa. ¿Qué sigue? Acá vemos otro igual, también he puesto estas imágenes que me pareció que si lo vemos nunca nos vamos a olvidar, ¿no? Ahí ustedes pueden ver abierto el vasito, se ve la lesión, ¿no? Se ve el émbolo o el trombo ahí dentro del vaso. Entonces eso, por ejemplo, es lo que si se hace a tiempo y se lleva a un paciente que tiene un infarto, se le lleva a lo que es la biología intervencionista, ahí se le permeabiliza el vaso, ¿no? Se le retira el coágulo con medicamentos y se puede salvar la vida de los pacientes, ¿no? En el hospital donde estoy tenemos un equipo muy bonito, ¿no? Es así como un tomógrafo, es grande y sirve para hacer este tipo de intervenciones, ¿no? A veces traen pacientes del hospital de la policía, traen de otros hospitales para permeabilizar la coronaria, ¿no? Entonces hacen su tratamiento. Alguna vez vi y con sustancias, digamos, trombolíticas tratan de retirar el trombo, no salvarle la vida al paciente, pero tiene que ser así rápido, médicos que tienen que tener, digamos, bastante experiencia y tienen expertise para realizar ese tipo de procedimientos, ¿no? Pero es muy estresante, o sea, todo el rato estamos con adrenalina cuando vemos un paciente así. Y acá pueden ver, vean, la flechita también está señalando ya la ruptura de la pared del vaso. Entonces, ustedes pueden ver también, no seguir ahí en vuestro celular, en su laptop, pueden ver ahí cómo la pared del vaso también se torna líquida, dura y se rompe. Entonces empieza, digamos, ahí en esa parte donde se ve la discontinuidad, también puede salir, digamos, puede haber áreas de hemorragia. Este es un corte ya de un corazón que ya está fijado, ya se le ha echado formol, por eso también se ve de ese color, ¿no? Si lo viéramos en fresco, obviamente lo veríamos más eritematoso, más rojito, ¿no? Pero cuando ya está fijado con formol, incluso va a cambiar de color, ¿no? La muestra va a tener otra coloración. ¿Qué sigue? Entonces, en la patogénesis vemos que las causas es obstrucciones, después tenemos la disminución de lo que es la perfusión coronaria, esto va a causar una isquemia, un daño celular, ¿no? Y es lo que vamos a traducir a través del dolor en el pecho, ¿no? Como sabemos,
El infarto traduce necrosis, lo que es muerte celular, ¿no? Y ahí nos vamos a acordar que las células, al tener la necrosis, pierden el núcleo. Vamos a tener lo que habíamos visto, ¿no? Una pignosis, una cariolisis, una carioresis, ¿no? Se destruye todo el núcleo, tenemos una intensa eosinofilia en el citoplasma, que es lo que vamos a ver en las láminas que siguen, ¿no? Y el tejido de granulación que viene para tratar de retirar todos los restos celulares, detritos celulares, ¿no? Y posteriormente puede, digamos, en el proceso de reparación, instalarse ya cuadros de fibrosis que nos traducen un infarto antiguo del miocardio. Las complicaciones pueden ser agudas o tardías, ¿no? Con las manifestaciones o los cuadros que ahí también los estamos viendo. ¿Qué sigue? Acá en este esquemita tenemos graficado en cortes transversales que se hace del corazón para ver el miocardio, ¿no? La extensión. Normalmente siempre el corazón lo abrimos siguiendo el trayecto de los vasos, ¿no? Por donde está circulando la sangre lo abrimos de tal manera que nos permite ver lo que es, digamos, las válvulas, ver la pared del miocardio, tanto del septum y de ambos ventrículos. Pero otra manera, cuando queremos ver, por ejemplo, la extensión del infarto, si ha sido, digamos, sufendocárdico, compromete todo el espesor de la pared, tenemos que hacer cortes como si estuviéramos cortando rodajas, ¿no? Y desde el ápex hasta la parte más superior. Entonces, colocamos los fragmentos y vamos viendo, ¿no? Esto que está pintado, por decir, de color morado, también se ve. ¿Y cómo lo vamos a ver, digamos, en un corazón indirecto? Se va a ver más rojito. El rojo que se ve en el corazón es más o menos un rojo vinoso, pero cuando ya hay lesión lo vamos a ver más oscuro. Pero esto va a depender del tiempo. No es, digamos, que ha muerto, digamos, con un infarto, se le hace la necrosis, inmediatamente lo vemos así, no. Ese corazón en fresco a veces no traduce, digamos, los cambios que se ve, digamos, microscópicamente. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente se ve un enrojecimiento. Por eso, cuando se hacen las necrosias, se pone diagnósticos macroscópicos, ¿no? Lo que pensamos que puede ser, y eso tiene que ser corroborado cuando ya se ven los cortes histológicos, ¿no? Entonces, haciendo, digamos, esos cortes transversales, vamos a poder ver, ¿no? Y dónde ha sido el infarto. Si ha sido un infarto transmural que compromete, digamos, buena parte del ventrículo y parte del septum, vamos a ver también que puede ser un infarto sufendocárdico debajo de lo que es esa telita que cubre la parte interna del corazón. Puede ser un infarto sufendocárdico circunferencial que le da la vuelta a toda la cavidad. O también pueden ser, digamos, como focos, ¿no? Como lo que están viendo acá. Todos esos puntitos significan que pueden haber áreas de infarto múltiples, ¿no? Que están, digamos, observándose de una manera difusa, ¿no? Como que estuviéramos poniendo áreas de necrosis a diferentes alturas, rodeando toda la pared del ventrículo y también del septo. El que sigue, acá tenemos en el corte histológico un corte de la arteria coronaria, ¿no? Es un corte que se ha hecho y se está viendo la imagen, se pone en la lámina y se toma foto con lupa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tomar este tipo de fotos? La lámina no se coloca en la platina, lo que lo hacemos es colocarlo donde está la fuente de luz. Ahí se coloca en un portaobjetos un poquito más grande, ¿no? Tenemos portaobjetos que también son más grandes y ahí se coloca el corte histológico, se pone en esa área y se empieza, digamos, a tratar de visualizar toda la lesión. Entonces, de esa manera podemos obtener así estas tomas que nos muestran toda la pared del vaso, ¿no? Y ustedes están viendo acá, por ejemplo, ven, hay unas rayitas claras, son cristales de colesterol. Vemos acá componente inflamatorio, todos los puntitos moraditos chiquititos que ven es componente inflamatorio. Como es una toma así panorámica que nos permite ver todo el vaso, lo vamos a ver chiquitito, ¿no? Arriba, por ejemplo, lo que es morado aparece como, ahí más o menos la flechita está señalando, corresponde a lo que es la calcificación distrófica, ¿no?
siempre yo les había dicho, ¿no? La calcificación distrófica aparece como un área amorfa, no tiene forma, es irregular, no se ve células, simplemente es un área de color bien morado, bien intenso, ¿no? Y las fibras musculares lisas de la pared también están deformadas. Vemos acá que se ha alterado toda la arquitectura de la pared del vaso. Por áreas todavía podemos ver algo de fibras musculares lisas, pero ya vemos, ¿no? Toda esta parte de acá, que la pared debería ser delgada, está engrosada. Y está engrosada porque acá tenemos fibrosis con componente inflamatorio, arriba ya tenemos cristales de colesterol, por acá también tenemos fibrosis, componente inflamatorio. Vean, el endotelio también está con áreas de calcificación, aparecen como unos acúmulos moraditos, y pegados a ellos el trombo, ¿no? Que lo estamos viendo ahí, ocupando toda la luz del vaso. Entonces esto tapa, obviamente esto no va a permitir que circule la sangre, y todas las áreas dependientes del vaso empiezan a sufrir cambios por isquemia, ¿no? Los primeros minutos todavía se puede, digamos, permeabilizar y restablecer, pero una vez que ha pasado más tiempo y ya la célula pierde el núcleo, hay una muerte celular, por más que le pongamos lo que le pongamos, ya esas áreas han muerto, ¿no? Entonces, en muchos pacientes pasa que el área de infarto la tiene ahí, pero todavía se le ha salvado la vida al paciente. Entonces, hasta estabilizarlo, que pase todo ese cuadro, va a pasar tiempo, ¿no? De repente 1, 2, 3 semanas, hasta que el paciente poco a poco ya se reintegra, ¿no? Puede comer, puede hablar, salir de la sala de UCI, y el vaso queda así, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es tratar de limpiar, retirar todo ese trombo con todos los medicamentos que ahora se tienen, entonces de tal manera que se va a ayudar también a que el vaso, a que el trombo se permeabilice, ¿no? O sea, cuando hemos hecho patología también hemos visto que que el trombo poco a poco empieza a recanalizarse, ¿no es cierto? Empieza a formarse pequeños vasitos, esos vasitos se juntan con otros y otros, entonces cada vez se va abriendo la luz del vaso hasta que ya se permeabiliza, ¿no? Entonces nuevamente empieza a circular la sangre, y con la ayuda de los medicamentos se trata de retirar. Pero el daño que se tiene en la pared ya no se puede, digamos, reparar, ¿no? Entonces lo que se hacen es plastías. En esos tratamientos que van a radiología intervencionista, sacan el área o el pedazo que tiene la arteria coronada y dañada y le colocan una plastía, ¿no? Entonces tienes ahí como que te han puesto un pedacito nuevo de coronaria, ¿no? Para salvar la vida del paciente. ¿Qué sigue? Acá tenemos otros para que ustedes vean ahí cómo se ve el área de infarto, ¿no? Tiene otro cambio de coloración, ese corazón todavía no ha sido fijado, este tampoco, y el de allá, que hay una ruptura a nivel del ápex, ¿no? A veces hay cuadros de infartos antiguos. El infarto antiguo trae una reparación, esa reparación va a traer fibrosis. Entonces, ese corazón, esas fibras miocárdicas que tienen un área de fibrosis a su costado, no va a poderse contraer. Entonces, por eso estos pacientes que tienen este tipo, digamos, de lesiones y que están, digamos, en recuperación, o son pacientes que tienen que ser controlados, que cada cierto tiempo tienen que ser evaluados, ¿qué pasa? Esa área de fibrosis, de repente con una impresión o alguna otra circunstancia, el paciente que tal vez una mala noticia, qué sé yo, ¿no? Aumenta, digamos, el flujo o la necesidad en esa área, y si la arteria coronaria sigue tapada, entonces se vuelve a instalar otro infarto, ¿no? Entonces, en esa área de fibrosis, acá es más en relación a lo que es el ápex, se rompe. Entonces se rompe toda la pared, y al romperse también por, digamos, la fuerza que está trayendo, que está contrayendo el corazón, sale la sangre a la cavidad pericárdica. Se produce un taponamiento cardíaco, eso es en segundos. Rapidito se llena la cavidad pericárdica de sangre y lo atrapa al corazón. Entonces el paciente prácticamente fallece, y cuando se hace, digamos, la necropsia, se ve toda la lesión. Difícil de poderlo sacar a un paciente que ha tenido ruptura y que hace, digamos, un taponamiento cardíaco, ya no se le puede sacar. Y acá estamos viendo también otra forma de cortar el corazón. Entonces, como decía, no se puede, digamos, cortar en forma transversal, se puede cortar siguiendo el trayecto de los vasos, y otra forma también es cortar lo que es el septum,
como si fuera, digamos, un pan, ¿no? Entonces eso también nos va a ayudar a ver si es que ha habido alguna área de lesión. Entonces acá estamos viendo toda esta parte amarillita, es tejido necrosado, es tejido con infarto. Alrededor estamos viendo un poco, más o menos, un rojizo más oscuro, un pardo rojizo. Eso corresponde, por ejemplo, a áreas intensamente, digamos, congestivas o con extravasación de matriz, por eso lo vemos así. Y el área amarillenta corresponde a un infarto. Entonces, esta parte muestra un área de lesión de lo que es el septo, ¿no? ¿Qué sigue? Acá otra igual, también este es un corazón sin fijar, todavía no se ha colocado el formol, y vean el color del miocardio, ¿no? Es un rojo, más o menos, a veces también parece un rojo vinoso, ¿no? Y acá están viendo áreas de fibrosis a nivel del endocardio, donde están los músculos papilares. Ven el espesor, es bastante aumentado. Normalmente el ventrículo izquierdo es más grueso que el ventrículo derecho, ¿no? Entonces va de hasta 1.5 centímetros. Pero acá ya vemos que está pasando, puede ser hasta 2.5 a 3 centímetros. Entonces, y eso hace que también la cavidad esté más pequeña, se haya reducido, ¿no? Y el ventrículo derecho también tiene compromiso, los músculos papilares también están aumentados de volumen, más engrosados, y el área de infarto va igual, ¿no? Todo el septum y parte de la pared. Entonces, todas esas áreas amarillitas son áreas también de necrosis, ¿no? Entonces, las características macroscópicas que vamos a ver en un infarto es un miocardio pálido, aumentado de volumen, en más o menos 18 a 36 horas de que haya producido la lesión, ¿no? Va a tener un color marrón por la retención de eritrocitos, con el exudado serofilinoso, ¿no? Que lo vamos a ver en zonas adyacentes. Después vamos a tener que el miocardio se torna gris amarillento ya por la inflamación. Toda esa parte de acá. Conforme van pasando los días, vienen al principio vienen más neutrófilos y luego vienen los macrófagos a recoger los restos celulares. Entonces, cada cambio de coloración nos va indicando qué es lo que está pasando en el corazón. ¿Qué sigue? Y acá en esta tablita más o menos vamos viendo las lesiones que se van a ir produciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, digamos, a la media hora, a las 4 horas, a las 12 horas, ¿no? ¿Qué cambios se están produciendo? ¿Ya? Entonces ahorita haremos un par de unos 2 o 3 minutos que tomen algo chicos, porque estoy viendo con los ojos cerrados. Un poquito más que las mujeres que han llegado de viaje, tal vez están aquí, ¿no? Tienen ahí, tomen su agüita, algo para que se distraigan. ¿Pausa?